Ustedes vieron que esta plenaria comenzó hablando sobre hipertensión. Y de lo que yo voy a hablar es de cómo antiagregar a mi paciente que necesita una intervención coronaria, al cual se le realizó una intervención coronaria, se le hizo angioplastia y se le colocó stents. Pero si ustedes se fijan que para llegar al momento de que necesito angioplastia e hice un infarto, es porque no se controló de manera adecuada los factores de riesgo: hipertensión, diabetes, colesterol alto, obesidad, falta de ejercicio, fumar, y esa historia familiar tan importante que nos dice que tenemos la probabilidad de hacer un infarto porque algún familiar nuestro murió antes de los 45 años por esta causa. No tengo ningún conflicto de interés en relación a esta presentación y no cabe dudas que cuando se habla del tratamiento del paciente que necesita, que ha hecho un infarto y que necesita una intervención coronaria, pues lo que decimos es, vamos a hacer angioplastia. Es el paciente que tiene un síndrome coronario agudo o un síndrome coronario crónico. Pero no es solamente que vayamos a poner y hacer una intervención coronaria y que salvemos miocardio, sino que necesito una terapia coadyuvante para que este tratamiento que yo he utilizado para mejorar los resultados en estos pacientes realmente sea mejor. Y a esto se refiere precisamente lo que es la antiagregación plaquetaria, que evita tanto los eventos o previene la aparición de eventos isquémicos agudos como aquellos que ocurren también a largo tiempo. Los antiagregantes plaquetarios son el tratamiento de elección, pero eso se ha convertido en todo un dolor de cabeza en los últimos años porque o tenemos que se rompió la placa, se destabilizó la placa y yo tengo oclusión donde yo tengo un síndrome coronario agudo, o se produce lo que es cicatrización de la placa y me lleva al síndrome coronario crónico. En esos escenarios, en ambos escenarios, resulta que la antiagregación plaquetaria puede entonces tanto producirme una reducción en los trombos, en la placa, en lo que es la oclusión, cuando ocurre la ruptura de la placa, cuando lo que ocurre es un daño porque durante el procedimiento ha ocurrido una complicación, se produjo una disección iatrogénica o simple y sencillamente se produjo una disrupción de la placa, o porque haya trombosis en aquellos pacientes que ya hemos puesto un stent y resulta que esos stent puede aumentar la probabilidad de trombogenicidad y yo debo evitar esa oclusión de stents porque usualmente son de alta mortalidad. Fíjense cómo se muestra que la mayoría de los problemas, ya sea tanto de origen isquémicos o de origen de hemorrágicos o de sangrado, es en los primeros 3 meses. O yo tengo eventos que ocurren de manera local, o yo tengo que hay la placa, ha habido una progresión de la placa, o tengo aumento del sangrado, son en los primeros 3 meses. Debo definir entonces en qué momento utilizo monoterapia, en qué momento utilizo doble antiagregación. Muchísimos estudios hablando sobre la antiagregación plaquetaria, desde la aspirina en los años 90, en el que se comenzó a utilizar junto con trombolíticos, con streptokinasa, con ese estudio que mostró el estudio ISIS, que cuando le dábamos aspirina a los pacientes que tenían un infarto y al cual le dábamos trombolisis, entonces había reducción de los eventos isquémicos. Sale el estudio ASIS, ahí entonces planteamos, bueno, dosis altas de aspirina, 325, 81 miligramos, muestran que no era necesario darle dosis tan altas de aspirina porque aumentaba los eventos de sangrado. Luego entonces vienen las comparaciones. Vamos a utilizar aspirina sola, vamos a añadir clopidogrel. ¿Por qué salen los inhibidores
de la glucoproteína 2B3A? ¿Por qué salen una serie de antiagregantes plaquetarios? Porque cuando utilizamos aspirina, pero miren qué chévere, le damos trombolíticos a los pacientes, le damos aspirina, pero todavía aumentan los eventos adversos. Vamos a combinarlo. Entonces vamos a hacer doble antiagregación, aspirina y clopidogrel. Miren, con la combinación le va mejor a los pacientes, tenemos reducción de eventos isquémicos, menos infartos, pero todavía había un 30% de resistencia utilizando la combinación. Entonces empiezan a salir todos los inhibidores de antiagregantes plaquetarios, que son los que tenemos hasta el momento y los que han mostrado en diferentes estudios reducir los eventos isquémicos en los pacientes. Pero mientras más aumento la potencia de mi antiagregante plaquetario o de mi doble antiagregación plaquetaria, en esa misma forma aumento el riesgo de sangrado. Entonces tengo que tener un balance de qué voy a hacer con mi paciente al momento que le llevo a hacer le voy a hacer intervención coronaria y debo utilizar antiagregantes plaquetarios. ¿Y cuál dolor de cabeza? Cuando el paciente precisamente está en fibrilación auricular o cuando el paciente tiene una válvula mecánica y resulta que yo lo debo tener anticoagulado y ha hecho un infarto. Entonces yo debo decidir en qué momento utilizo doble terapia, triple terapia y por cuánto tiempo. Esa decisión debe hacerse idealmente en equipo. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué momento? ¿Cuánto tiempo le voy a dejar la doble antiagregación? Son diferentes escenarios si el síndrome coronario es agudo o es crónico. Esta guía publicada por los europeos en el 2020 que nos dice que debemos evaluar el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado, que debo tener en cuenta edad, el sexo, cuál es la historia de eventos isquémicos, si es un síndrome coronario agudo, si es crónico, si tiene enfermedad renal, si es diabético, si está en falla cardíaca. Hay una serie de factores que son los que determinan cuál es el tratamiento que yo debo usar. Y que fíjense, tenemos múltiples elementos que son antiagregantes plaquetarios para utilizar. La aspirina no ha salido del mercado, al contrario, es piedra angular en lo que se refiere a antiagregación plaquetaria. Y luego entonces el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelol, el cangrelol, realmente ya casi no lo usamos. Y los inhibidores de la glucoproteína 2B3A tienen sus indicaciones específicas. ¿Qué dice la guía? Que el utilizar aspirina de 75 a 100 miligramos es una indicación 1A. Esta es la guía de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y void angioplastía, que el clopidogrel es una indicación 1A y que debo utilizarlo durante un año. Me dice esta guía también que el ticagrelol, dosis de carga 180 miligramos y que luego 90 miligramos 2 veces al día. Pero fíjense que pasó a una indicación 1B. Aspirina, clopidogrel 1A, el ticagrelol 1B. Y que la dosis de carga del clopidogrel debe ser de 300 a 600 miligramos y luego continuar con 75 miligramos una vez al día. Sí. Yo no sé cuál es la anatomía, no debo utilizar inhibidores de la glucoproteína 2B3A, axizimab, tirosibam, ¿de acuerdo? Doble antiagregación, 1 año, indicación 1A. Si el paciente tiene alto riesgo isquémico, entonces prolongo mi antiagregación, más de 1 año. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Doble antiagregación 1 año. Si el riesgo isquémico es elevado, más de 1 año. La indicación es 2A. Pero yo debo calcular el riesgo de sangrado. Y hay
scores como el Precis-DAP, que cuando es mayor de 25, entonces fíjense cómo debo descontinuar esa doble antiagregación a los 3 meses. Puedo utilizar más allá del año una combinación de Rivaroxaban 2.5, el estudio COMPAS nos habló de eso, para pacientes que tienen alto riesgo isquémico, clopidogrel, prasugrel, ticagrelol, múltiples estudios que nos dicen de cuál antiagregante utilizar. ¿Qué debo tomar en cuenta para utilizar mi doble antiagregación más allá de un año? Equilibrio, alto riesgo isquémico, pero el riesgo de sangrado debe ser bajo. Pacientes diabéticos, pacientes con historia de enfermedad multivasos, aquellos que además de enfermedad coronaria tienen enfermedad arterial periférica, aquellos que tienen enfermedad prematura menos de 45 años, pacientes con historias de infarto, pacientes que tienen enfermedad inflamatoria sistémica concomitante. Y por supuesto, aquellos pacientes que nos llegan a cada rato y a cada momento que le han puesto 5 stents, 8 stents. Esa cantidad de stents recubriendo las coronarias, por supuesto que aumenta mi riesgo isquémico en los pacientes. Aquellos que tienen esos stents larguísimos porque tienen enfermedad coronaria, aquellos que se han puesto en una posición difícil, en una bifurcación, todo eso hace que aumente mi riesgo isquémico y son las indicaciones para yo aumentar a más de 2 años mi doble antiagregación. ¿Qué aprendí de esta guía? Aspirina, clopidogrel, indicación 1A, 1 año de doble antiagregación y que la prolongo cuando mi riesgo isquémico es alto y mi riesgo de sangrado es bajo. En el 2021 sale la guía de revascularización. ¿Qué nos dijo esta guía? Síndrome coronario agudo, indicación aspirina con cargas y luego dosis diaria de 75 miligramos y 81 miligramos. Clopidogrel, dosis de carga y luego continuar con 75 miligramos, indicación 1B. Síndrome coronario crónico. SCA, síndrome coronario agudo. SCC, síndrome coronario crónico. Síndrome coronario crónico, el paciente que esté en su casa, que cuando camina le duele el pecho, si está en reposo, se le quita. Es el que vamos a investigar y a ver si tiene enfermedad coronaria. Le damos clopidogrel de carga y una dosis diaria de 75 miligramos es una indicación 1C. Resulta que usted no está a menos de 1 hora, 30 minutos, 90 minutos de un centro para hacer angioplastía primaria. Síndrome coronario agudo, hay que salir a hacer angioplastía primaria. Usted está en un lugar lejos. Usted no se va a esperar, usted va a dar trombolisis. Si usted hizo trombolisis, entonces usted va a llevar a ese paciente a una angioplastía, vamos a llamarle de rescate, programada al día siguiente. La dosis de carga de clopidogrel es de 300 miligramos, no de 600. Dosis de carga de clopidogrel 600, excepto post-trombolisis. Ticagrelol 180 miligramos, dosis de carga, y luego 90 miligramos 2 veces al día. Inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Conozco mi anatomía, fui a cateterismo, angioplastía y encontré gran cantidad de trombos, una gran carga, y no hay reflujo o el flujo es lento.
entonces utilizo inhibidores de la glucoproteína 2B3A y entonces ustedes ven que el paciente viene con su infusión de tirosibán, de hemodinamia, llega a la unidad de cuidados intensivos que le vamos a dar 24 o 48 horas de esa antiagregación plaquetaria. ¿Qué aprendí de esta guía? Aspirina, clopidogrel, aspirina dosis de carga, clopidogrel dosis de carga de 600 miligramos, excepto si se hace trombolisis. Ticagrelol 180 miligramos, dosis de carga, y continúo con 90 miligramos 2 veces al día. El año pasado se hizo una revisión sobre la antiagregación plaquetaria, luego de intervención, luego que hacemos cateterismo y hacemos angioplastía. ¿Y cómo se divide? Antes de ir al procedimiento, durante el procedimiento o después que hago el procedimiento. Si mi paciente tiene síndrome coronario crónico, mi paciente está estable, antes del procedimiento, aspirina. Nada más, aspirina. Fíjense que ustedes ven ese rojo, ya ustedes saben que no lo debemos hacer. Clopidogrel solamente si hay una alta probabilidad de que hagamos angioplastía. Durante el procedimiento, clopidogrel. Le podemos dar prasugrel y le podemos dar ticagrelol también. Pero la indicación baja. Fíjense que el clopidogrel es una indicación 1, ya el resto es 2B. Y después del procedimiento, le dejo doble antiagregación, solo 6 meses. Síndrome coronario crónico, paciente estable. Doble antiagregación, solamente 6 meses. Extiendo si hay alto riesgo isquémico y el riesgo de sangrado es bajo. Mucho sangrado. Riesgo de sangrado muy alto. Vamos a decirle alto, 3 meses. Es muy alto, 1 mes. Yo no le da miedo eso. Hay 1 mes nada más. Sí, porque le va a sangrar. Usted debe calcular el riesgo de sangrado que tiene el paciente. Infarto con elevación del ST, esa sí es fácil. Usted llegó con un infarto, ustedes no, el paciente. Llegó con un infarto con elevación del ST. Aspirina y le doy un inhibidor potente de P2Y12. Le doy clopidogrel, le doy ticagrelol, le doy prasugrel. Síndrome coronario agudo con cargas. En el síndrome coronario agudo, la doble antiagregación hasta el año. Si el riesgo de sangrado es alto, pues lo bajo a 6 meses. Porque yo debo evaluar mi riesgo de sangrado siempre en los pacientes. ¿Tengo alto riesgo isquémico? Más de 1 año. Y decido cómo voy a retirar el antiagregante y se los voy a comentar porque hay una guía para hacerlo. El infarto es sin elevación del ST, es aspirina. No se utiliza de manera rutinaria un inhibidor de P2Y12. No se utiliza de manera rutinaria. Como es un infarto, hice angioplastía, 1 año de doble antiagregación. Lo extiendo si el riesgo isquémico es alto. Voy a reducir si tengo un riesgo de sangrado muy elevado. Entonces voy a decir, por lo menos 6 meses. Si el riesgo es muy, muy alto, 3 meses. Y
y extiendo, según los criterios que les mencioné, hacia más de un año, cuando ese riesgo isquémico es alto. Se le puso mucho el paciente es diabético, tiene infarto anterior, tiene enfermedad, además de enfermedad coronaria, tiene enfermedad arterial periférica, se le puso en bifurcaciones los stents. Eso me aumenta el riesgo isquémico. El paciente está en fibrilación auricular. Debo anticoagularlo. Usualmente cuando el paciente está en fibrilación auricular y yo debo utilizar triple terapia, es que debo utilizar un anticoagulante con doble antiagregación. Gracias a Dios que llegaron los anticoagulantes no dependientes de vitamina K, porque con warfarin la cosa sí es grande. Y cuando esos pacientes tienen válvulas mecánicas, uno agarra y dice, ay Dios mío, eso cada vez se reduce más y estamos en el momento de darle un año. Todo lo que ustedes ven son estudios y son muchos tratando de que podamos decidir de manera apropiada hasta dónde, cuál antiagregante y hasta dónde administrarlo, hasta qué momento. Y todos esos estudios que hicieron comparaciones de los diferentes antiagregantes plaquetarios, de a qué momento dejarlos, de a qué momento reducirlos, son los que nos van mostrando cuál es el camino que debemos seguir en los pacientes a los cuales hacen un evento coronario. Tenemos que hacerle cateterismo cardíaco y revascularizar por vía de la intervención coronaria. Fíjense que son muchos. Muestran y con muchos pacientes qué debemos hacer. ¿Cómo suspendo la antiagregación? Puede ser guiada o no guiada. Hay algunos pacientes que uno dice, ¿qué es lo que pasa? Porque le hicimos angioplastía y resulta que viene con oclusión del stent y tenía toda la medicación. Porque a veces ustedes saben que los pacientes dejan de tomarse los medicamentos. Mire, usted tiene que tomarse esto, decimos en República Dominicana, hasta que Colón baje el dedo. Y entonces ellos te llegan, ay no, doctora, usted me dijo que cuando se acabara la caja que lo dejara. Y tú te quedas mirándolo así, tú le dices, yo, Pura Enríquez, yo le dije eso. Mire, vamos otra vez. Pero están los casos donde los pacientes son muy formales, se toman su doble antiagregación y resulta que han hecho una oclusión del stent y a correr se ha dicho. Yo puedo suspender mi antiagregación de manera guiada cuando yo hago estudios genéticos en los cuales yo veo si este paciente tiene resistencia o no a alguno de mis antiagregantes, o de manera no guiada, como yo les acabo de decir en esta mañana. Calculo mi riesgo isquémico y calculo mi riesgo de sangrado y ahí yo decido a qué momento yo debo hacerlo. Termino con aquellos puntos que ustedes necesitan saber. ¿Qué debo hacer antes? ¿Qué debo hacer durante? ¿Y qué debo hacer después de mi angioplastía coronaria? Recuerden que si el paciente esté estable, antes va con aspirina nada más. Durante le pongo mi doble antiagregación y que se la dejo luego de la intervención coronaria por 6 meses. Que solo la prolongo si hay un riesgo isquémico elevado. Y que si hay riesgo de sangrado, entonces tengo que reducir el tiempo. Si es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se queda con aspirina previo al cateterismo y solo utilizo un inhibidor de P2Y12 si yo prácticamente estoy seguro de que voy a hacer angioplastía coronaria. Durante el procedimiento, dosis de carga, le doy mi doble antiagregación, aparte de la aspirina, le añado clopidogrel, prasugrel o ticagrelol. Y después
síndrome coronario agudo, la doble antiagregación es 1 año. No ST o con elevación del ST es 1 año. Prolongo más de 1 año si el riesgo isquémico es alto. Si el riesgo de sangrado bajo. Si el riesgo de sangrado es muy alto, entonces debo reducir el tiempo de mi doble antiagregación. Y si es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, me voy con todo antes del procedimiento, con todo. Le doy aspirina con cargas, le doy inhibidores de P2Y12 cargas. Bueno, recuerden que si fue trombolisis solamente le voy a dar 300 miligramos de clopidogrel. Pero si no, me voy con todo. Voy a angioplastía primaria. Continúo durante 1 año la doble antiagregación. La prolongo más de 1 año si tengo alto riesgo isquémico y reduzco si tengo alto riesgo de sangrado. Muchísimas gracias.